El Señor le bendiga, mis santos hermanos. Me alegro de poder verlos aquí una nueva vez. Como ya ha dicho nuestro pastor Richard, vamos a continuar con la serie de Romanos que hemos titulado La condenación, bendito sea el Señor, del hombre. Hemos titulado esta serie Bendito sea el Señor. Permítame que a veces se nos va, ¿no?, el título de la serie, pero ya rapidito aquí lo tenemos. Pecadores culpables justificados por gracia. Ese es el nombre, o ese es el título de la serie que le hemos puesto, ya que estamos situados por un tiempo hasta que Dios nos permita en la carta a los Romanos, donde Pablo nos habla sobre la justificación del pecador. Realmente el punto central o el tema central de la carta a los Romanos es el Evangelio. Pablo habla y hace mucho énfasis del Evangelio porque los romanos es una comunidad de creyentes mixtos entre judíos y gentiles que eran prácticamente nuevos en la fe, y Pablo todavía no había ido a discipularlos o a doctrinarlos. Amén. Entonces Pablo decide enviar esta carta a los romanos para decirle que tenía mucho deseo de ir a verlos y que iba a pasar por allá cuando fuera de camino a España. Hemos recorrido el primer capítulo y hemos quedado en el día de hoy que vamos a tratar el versículo 18 del capítulo 1 al versículo 20. Amén. Vamos a estar considerando 3 versículos solamente, que son 3 versículos clave en esta carta, donde Pablo comienza a hablarnos sobre la culpabilidad del hombre. Pablo aquí no viene a hablar sobre la culpabilidad del hombre en general, pero comienza hablándonos de la culpabilidad del gentil. Eso lo vamos a estar viendo del capítulo 1, versos 18 al 32, pero yo solamente voy a considerar 3 versículos. Amén. Luego entonces, en el camino de esta serie que estamos recorriendo, vamos a ver la culpabilidad del judío, que eso estará del capítulo 2 al capítulo 3. Y luego Pablo, encerrándonos a todos bajo pecado, estaremos viendo la culpabilidad de la raza humana. Eso lo estaremos viendo del capítulo 3, versículos 9 al 20, donde Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, Pablo aquí empieza, porque como la comunidad de los romanos es una comunidad mixta, donde hay judíos como gentiles, Pablo tiene que hacer la salvedad de cada quien, o sea, qué cosa le toca a cada quien. Tiene que hablar de tanto los judíos como de los gentiles. Tiene que hablar tanto de los judíos cristianos como de los judíos, de los judíos cristianos e impíos, como de los cristianos, de los gentiles cristianos e impíos. Así que hoy vamos a tratar el tema que vemos en el versículo 18, que Pablo básicamente nos va a hablar aquí sobre la ira de Dios. Por eso yo le he puesto el tema a mi mensaje: la ira de Dios contra la humanidad injusta. Hoy en día, lamentablemente, se vende un mensaje, muchos predicadores, evangelistas y maestros, lamentablemente, venden un mensaje, diría yo, sentimental, emocionalista, donde se dice que Dios, hay una frase por ahí muy común que todos le hemos escuchado, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, el asunto es que si nosotros amamos la Escritura, eso no es así. Dios odia y aborrece al pecador también. ¿Por qué? Por su pecado. Es decir, que Dios está airado todos los días
como dice el salmista, todos los días contra el que hace iniquidad. ¿Y quién es el que hace iniquidad? El impío. Es decir que Dios también aborrece al inicuo, al que hace maldad, y desea que venga a él antes de que Dios lo consuma por completo. Así que hoy vamos a ver 3 versículos que estaremos titulando este mensaje, como ya decía, la ira de Dios contra la humanidad injusta. Amén. Así que vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites exponer tu palabra, porque nos permites, Señor, responder a tu llamado de que prediquemos tu verdad, de que enseñemos tu palabra. Así que te pido, Dios, que me guíe por medio de tu Espíritu a hablar a este remanente, Señor, con verdad. Y la verdad está situada en tu palabra. La única verdad absoluta sale de la Biblia. De lo contrario, toda verdad es relativa. Pero la tuya es eterna, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos ilumines. Trae luz a nuestras vidas para que podamos entender qué nos quieres decir en esta noche. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, la semana pasada nuestro pastor Richard estuvo hablando sobre el versículo 16 y 17, donde le tituló a su mensaje el Evangelio Poder de Dios. Recuerden que para nosotros continuar alguna serie debemos recordar por lo menos un poco de lo que se habló en la predicación pasada, ya que todo se conecta porque es un solo mensaje. Recuerden que el texto original en el griego no tiene ni coma, ni punto y aparte, ni párrafos. No, es una sola línea donde narra todo lo que el expositor quería decir. Es decir, que lo que vamos a decir ahora es lo que sigue de lo que habíamos dicho anteriormente. Amén. Por ende, ¿qué dijo anteriormente nuestro pastor hablando sobre el Evangelio, que es el poder de Dios? El versículo 17 finaliza diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Eso, conectándolo con esto, cuando dice el texto, en verdad la ira de Dios viene revelándose, la Reina Valera dice, porque la ira de Dios viene revelándose, nos está indicando que Pablo aquí está siguiendo lo que había dicho anteriormente. Pablo aquí está continuando sobre una idea que estaba revelando anteriormente. Es decir, que cuando Pablo nos dice el justo por la fe vivirá, dice porque la ira de Dios se revela. Es decir, que el que no es justo o el que no ha sido justificado por Dios, la ira de Dios se está revelando sobre él todos los días. Bendito sea el Señor. Es decir, que Pablo nos está enseñando claramente que para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, debemos vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por quién vivirá el justo? Por fe. ¿En quién?
en Cristo. Es decir, amados hermanos, que nosotros estamos libres de esa ira de Dios. Amén. Eso es una buena noticia. Pero la noticia mala es que el inicuo no está libre de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente, y lo voy a leer ahora desde la Nueva Versión Internacional: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. O sea que Pablo nos está diciendo que la ira de Dios, como dice la Nueva Versión, viene revelándose. No que la ira de Dios se reveló un día. No que antes se reveló. No. Viene revelándose continuamente. Bendito sea el Señor. Hermanos, el hombre debe saber que la ira de Dios se revela todos los días contra él. Él no la puede percibir. Pero más adelante le voy a dejar saber cómo la ira de Dios se revela sobre el hombre inicuo y por qué él no se da cuenta. Pero debemos entender, amados hermanos, que nosotros como expositores de la verdad, a todo aquel que no ha entrado en el redil como nosotros, que no ha participado del don de Dios, debemos dejarle saber que la ira de Dios se revela contra él. Bendito sea el Señor. El hombre en su condición de impiedad, o sea, sin considerar a Dios para nada, yo voy a hacer esto, esto y aquello, y sin preguntarle a Dios si Él quiere que yo lo haga. Yo quiero hacer esto, esto y aquello, y no me importa lo que Dios piense, si es bueno o malo. No tengo que ver con eso. Es así piensa el impío. Bendito sea el Señor. Pero el impío no sabe que está siendo un blanco de la ira de Dios todos los días, ya que vive de manera constante en transgresión a la ley de un Dios santo, amados hermanos. Hay personas que dicen que como Dios, que Dios parece un muchacho, porque Dios por cualquier cosa se aira, o en el Antiguo Testamento por cualquier cosa se airaba y arremetía contra el pueblo. Y arremetía contra el que hizo la transgresión. Hermano, es que debemos de entender cuál es la posición que Dios tiene. Dios no es hombre. Se hizo hombre, pero no es hombre. Dios es Dios completamente santo, donde delante de Él no puede morar injusticias e inmoralidad. Y aunque el hombre injusto e inmoral no vea directamente la mano de Dios sobre él, él no se da cuenta, pero la mano de Dios está sobre él todos los días, juzgándolo. Es decir, que Dios juzga por su condición. Dios juzga porque es santo y por eso juzga. Por eso tiene que juzgar al hombre en el día final. El hombre dice: pero ¿por qué si Dios es bueno tiene que condenarme? Por eso, porque es bueno. ¿Por qué si Dios es justo tiene que condenarme? Por eso, porque es justo. Porque su justicia es uno de sus atributos, hace que tú tengas que pagar lo que has cometido. Yo decía en una ocasión a alguien que Dios dejó su ley para que nosotros la sigamos. Él no tiene que seguirla necesariamente. Por eso vemos un Dios en el Antiguo Testamento que un pueblo se rebeló contra él o se fue detrás de otros dioses y Dios lo mataba. Pero Dios nos dice a nosotros ahora en el nuevo pacto que no matemos a nuestros enemigos, que sino que los amemos. Y una persona a mí me dijo: no, los mandamientos de Dios son un reflejo de su forma, son un reflejo de lo que Él es. Sí, son un reflejo de lo que Él es, pero él no se tiene que someter a la ley que Él puso, porque Él es Dios. Es decir, que si Dios dijo no matarás, Él no tiene que obedecer esa ley porque Él la puso para ti, no para Él. Bendito sea el Señor. Hay gente que no comprende eso. Dios es justo. Y Dios no nos permite a nosotros matar, porque si nos permite a nosotros matar, mataríamos con injusticia. No seríamos justos a la hora de que vayamos a pagar a una gente por su pecado o por su transgresión. Seríamos como los políticos, que alguien hizo algo meramente que le tocan 10 años en la cárcel y lo mandamos a la guillotina.
porque somos impíos, somos malos. Sin embargo, Dios no es así. Dios da a cada quien lo que se merece. Ese es el objetivo, bendito sea el Señor. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. No se burlen de Dios. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que siembra, vas a cosechar. Es según tú siembres. Y estamos hablando, amén, en un término de pecados o obras buenas. Amén. Vamos a ver el versículo 18 detalladamente para ver qué nos dice el Señor y para entrar profundamente en el tema que le hemos puesto en el día de hoy a este mensaje. Dice el texto: en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Primero vamos a hacer un ejercicio de exposición. La gran mayoría de los predicadores más prominentes de estos tiempos y de todos los tiempos hacen este ejercicio de ir definiendo, bendito sea el Señor, lo que significa cada cosa que vamos mencionando, o qué quiere decir el expositor en cada cosa que vamos diciendo, o el mensajero, o el que escribió la carta. Primero vamos a ver qué es la ira de Dios. El texto dice: en verdad la ira de Dios viene revelándose. ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, primero vamos a hacer un ejercicio para definir qué no es la ira de Dios. Y luego vamos a ver qué sí es la ira de Dios. La ira de Dios no es que estamos hablando de algo que corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Eso no es la ira de Dios. No es como nuestra ira. Impulsiva, me hiciste un daño, o sea, impulsivamente, sin pensar, sin analizar, sin cuestionar si la acción que voy a tomar está bien o mal, si está muy desproporcionada o está bien. No, Dios no es así. No. La ira de Dios es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Esto sí es la ira de Dios. Es una respuesta. ¿A qué? A el pecado que nosotros cometemos. Es decir, que la ira de Dios se va a revelar dependiendo del grado de nuestro pecado. Dependiendo del nivel de nuestra transgresión. Porque Dios no es impulsivo, Dios no es como nosotros. Nosotros nos airamos y si tú me cometes algo, atento contra ti por impulso. Dios no, Dios maquina y decide lo que va a hacer. Y piensa lo que va a hacer. Bendito sea el Señor. Nos dice el salmista, capítulo 75, versículos 7 y 8, mas Dios es juez, a este humilla y a este enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El texto es clave. El cáliz está en la mano. ¿Qué es el cáliz? Es la copa. Está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, está dañado, lleno de mistura, lleno de condimentos. Y él derrama, ¿quién? Dios derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Los impíos deben saber que la ira de Dios no tarda en llegar. Los impíos deben saber que ellos se van a tomar hasta la última gota de su ira en aquel día del Señor. Por el hecho que no lo estén viendo ahora, porque su misericordia es grande como los cielos y nos da el tiempo para que nosotros cambiemos de camino. Nos desviemos de nuestra maldad y nos volvamos a Él.
Pero la ira de Dios, la copa está llena, amados hermanos. La copa está llena, esperando para que lo beban todos los impíos de la tierra. ¿Quién es el impío? El que no reconoce a Dios. Nosotros debemos hacerle saber a los hombres cuál es su estado delante de Dios, amados hermanos. Ya basta de ese mensaje muy romántico. Dios te ama, quiere salvar tu alma y Él tiene buenos planes para ti. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿y qué si Dios no tiene planes para él? ¿Y qué si él se pierde, si él no recibe ese mensaje? Hay que decirle lo otro. Bueno, si no recibes el mensaje, la ira de Dios va a caer sobre ti. Si no te conviertes al Señor, la ira de Dios va a caer sobre ti. La ira de Dios está sobre ti ahora mismo. Y cuando llegue el día del Señor va a caer completamente con todo su furor en el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Amados hermanos, ese es el mensaje. Yo no estoy diciendo que seamos muy directos con los impíos, con los inicuos, muy duros. ¿Te vas a ir al infierno? No, de ninguna manera. Pero hay que dejarle saber de la manera que usted entienda que es la más importante o la más buena o la más cálida, que Dios está irado con él. Y que Dios lo aborrece. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 4. Dios aborrece a todo el que hace iniquidad, a todo el que hace maldad. ¿Y quién es el que hace maldad? El que no se ha vuelto a Dios. No debemos, hermanos, romantizar el mensaje para caerle bien a la gente y ser bien recibido. Si Dios dice que está irado con el hombre, eso es lo que debemos decir. Sencillo, no cambia el mensaje. Porque cuando cambia el mensaje, está diciendo entonces lo que Dios no ha dicho. Dios te ama y tiene grandes planes contigo. Yo no sé si Dios tiene planes con nadie. Yo no sé si lo que Dios quiere es que se venga Cristo, se arrepiente y se muera el otro día. Yo no sé. Yo no tengo que decir eso. Yo lo que sí tengo que decir que Dios quiere salvarlo de la muerte eterna. Quiere salvarlo del castigo eterno. Quiere salvarlo de la esclavitud del pecado. Eso sí yo tengo que decirle. Y ahí mismo le voy dejando saber que él está en una condición mal delante de Dios. En una condición no favorable delante de un Dios santo. Bendito sea el Señor. Así que la ira de Dios, amados hermanos, se está revelando sobre el hombre injusto. Ahora vamos a ver qué dice el texto de la ira de Dios. Bueno, dice el texto, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. ¿Qué dice de la ira de Dios? Que viene revelándose desde el cielo. Es decir, que la ira no es de cualquier dios pagano, no, es del Dios que está en el cielo. Y del Dios que se dice que está en el cielo es del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el poderoso. Bien, la definición más precisa es revelándose de manera constante. Esta es la definición que podemos sostener o que podemos ver que nos ayuda a analizar mejor cómo está la ira de Dios. Revelándose de manera constante, todos los días. El hombre inicuo en su maldad debe saber eso. Debemos dejarle saber eso. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios? Esta es otra pregunta que debemos hacernos para hacer un buen ejercicio, para entender el texto en su contexto. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Bueno, Dios revela su ira de dos maneras, solamente dos. Una, indirecta, por medio de las consecuencias naturales de transgredir la ley de Dios universal o la ley moral universal. Esto es, cuando usted comete un delito y lo llevan a la cárcel, usted entiende que eso fue el hombre solamente que lo juzgó. No, Dios también lo juzgó. Su ira cayó sobre usted. ¿Por qué? Porque usted
transgredió la ley moral universal, que fue la que él puso. Cuando el hombre dice en su ley, en la ley de los Estados Unidos, el que mata, el que roba es encarcelado, no lo dice porque él se lo inventó, lo dice porque Dios lo puso en el corazón de cada hombre sobre la faz de la tierra. Entonces el hombre lo puso en un papel para que sea una ley y para que los hombres la sigan, ya que somos pecadores y somos capaces de caer en transgresión y de cometer cualquier delito. Es decir, que cuando tú cometes algo, una transgresión en contra de la ley moral que Dios puso en ti y te pasa algo por eso, esa es la ira de Dios que está cayendo sobre ti, obviamente indirectamente porque está cayendo sobre la mano de otra gente, de otra persona. Ahora, la segunda forma o manera en la que Dios revela su ira es directa por medio de su intervención personal. El Antiguo Testamento nos narra o registra desde la sentencia impuesta a Adán y a Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma hasta el cautiverio en Babilonia, nos presentan evidencias claras de esta clase de intervención. Dios también revela su ira de manera directa. Y la revelación más gráfica de la ira de Dios y el odio santo de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo. ¿No recuerdan cuando el Señor levanta los ojos al cielo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que eso fue una metáfora o una alegoría o un simbolismo? Sí, es verdad que Dios Padre apartó su mirada porque estaba cumpliendo con la respuesta que sale de él ante el pecado de la humanidad. Y como Cristo decidió llevar el pecado de la humanidad en él, Dios tenía que revelar su ira contra su propio Hijo. Por ende, cuando Cristo mira al cielo y dice: ¿por qué me has abandonado? Es porque se dio cuenta que el Padre no estaba ahí cuando él estaba a punto de morir. El Padre lo había dejado porque si hubiera seguido con él, hubiera sido como un apoyo y no hubiera sido una sentencia completa. Para que la sentencia se completara, Dios Padre tenía que hacerse a un lado. Bendito sea el Señor. Es decir, que Dios también revela su ira de manera directa. El hecho de que hoy Dios no lo esté haciendo, bendito sea Dios. Y que no creamos que no lo hacemos, que no lo hace. Esas catástrofes naturales o aún un mal gobernante que Dios ponga en tu nación es un juicio de Dios para esa nación. Podemos ver Venezuela. ¿Usted cree que Venezuela está libre de la ira de Dios? No, ningún país. ¿Y por qué está viviendo lo que está viviendo? Porque la ira de Dios está sobre ese país. Igual que cualquier otro país donde haya un mal gobernante, es el juicio de Dios ante nuestra mala vida de pecado. Ahora, si el pueblo se volviere a Dios, como dice la Escritura, Dios tendrá misericordia. Pero por cuanto no se vuelve, entonces Dios decide a quién le va a revelar su ira. Bendito sea el Señor. Es decir, hermano, que porque nosotros no la veamos directa, qué sé yo, me cayó un rayo en la cabeza, no quiere decir que la ira de Dios no se está revelando. Sí se está revelando de manera constante. Constante. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios tiene diversos tipos de ira. Y John MacArthur define los diversos tipos de ira de Dios de esta manera. Dice que tiene una ira que se le llama la ira interna. Esta ira interna se expresa en el infierno. Perdón, interna no, la ira eterna. Esta es la ira que va a ser derramada sobre todo aquel que no aceptó, que no
buscó, que no se arrepintió de sus pecados antes de partir o de que Cristo viniera. La ira eterna. Esa es una forma de cómo Dios expresa su ira en el infierno. La va a expresar en aquel día. También está la ira escatológica, que responde al último y gran día del Señor. Esta es la ira que vemos en Apocalipsis, cuando el Señor vendrá, amén, y dice el texto que pondrá todos sus enemigos por debajo de sus pies. No por debajo de los pies de nosotros, de los pies de Él, amén. También Dios revela su ira de manera cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, o los terremotos que hoy suceden, o los tsunamis, o cualquiera de esos tipos de cataclismos, de cosas que mueven la capa tectónica de la tierra. Esa es una forma de la ira de Dios. Amén. También narra MacArthur y dice que hay otra forma de la ira de Dios, que es la ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Hermanos, si tú hiciste algo malo, ¿cuál es la cosecha? Que venga la policía y te lleve preso. Si tú hiciste un mal trabajo en, no sé, en una construcción, si tú trabajas construcción y el jefe lo vio o lo verá o no sé, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que ese jefe o te regañe o te despida. Esa es otra manera de la ira o la consecuencia de la ira de Dios. Ahora, la última y número 5, y en esta quiero hacer énfasis, es la ira del abandono. Esta ira consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Yo considero que esta es la ira de Dios, la peor dentro de todas. Dentro de Dios, dentro de la revelación de la ira de Dios, esta es la peor de todas, amados hermanos. ¿Por qué? El salmista dice en el capítulo 81, versículo 11 y 12, dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciere. Hermano, lo peor que le puede pasar al hombre es que Dios no lo detenga. Lo peor que le puede pasar al hombre es que Dios no lo frene. Es que Dios le diga: dale, sigue, no te preocupes. Hermano, la humanidad sigue en pie es porque Dios frena a los hombres. Si no, ya Rusia hubiera mandado una bomba a este país. Estados Unidos hubiera mandado otra a China, China otra a Israel. Y créame que con esas bombas nucleares que existen, solamente con una se va a medio mundo. ¿Por qué no ha sucedido eso? ¿Usted cree que por el hombre? ¿Usted cree que por lo bueno que es Donald Trump, que no quiere guerra? El freno de Dios. Si Dios no frenara a los hombres, nos hubiéramos aniquilado todos, porque todos nos queremos destruir. Todos queremos autodestruirnos. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque queremos todo lo bueno solo para nosotros. Para el otro, no me importa. Bendito sea el Señor. Si Dios no refrenara a las naciones, estuviéramos muertos. Este mundo no existiría más. Bendito sea el Señor. Y más aún con nosotros los creyentes, que puso su espíritu para que nos refrene cuando queremos cometer un pecado. Yo sé que usted y todos hemos sentido esa reprensión y como ese refreno del espíritu cuando queremos cometer un pecado delante de los ojos de Dios, porque Dios está en todos lados.
Todos hemos sentido como esa fuerza que nos impulsa hacia detrás. Hermanos, es el Espíritu de Dios. Gracias a Dios porque nos frena. Si Dios nos dejara a la deriva, yo no estuviera vivo. Yo, Junior Andrés Tamares. Hace rato que hubiera acabado con la vida o me hubieran matado a mí en un tránsito de eso cuando alguien me choca o me frena mal o me vocea algo porque le dio la gana de vocearme algo. Hermano, gracias a Dios porque nos frena. Demos gracias a Dios porque nos para. Es decir, que cuando la ira de Dios entonces se revela de tal manera que ya Dios dice, dale. Ese hombre, tenlo como un muerto seguro. Tenlo como una persona que sus días están finalizando en la tierra. Bendito sea el Señor. Es decir, que nosotros siempre debemos estar agradecidos con el Señor, porque envió a su Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos frene de cometer delitos, de cometer pecados inmorales que nos costarían la vida. Bendito sea el Señor. Es decir, que esta es la manera en la que Dios revela su ira que más nos conviene y la más importante dentro de todas las que acabo de definir. Cuando Dios suelta los frenos de la gente, cuando Dios no lo para, cuando Dios no le dice no sigas. Hemos tenido textos bíblicos por demás, tenemos revelación bíblica por demás de lo que ha sucedido. Cuando Dios se entrega a las pasiones vergonzosas, a sus deseos carnales, cuando Dios abandona en sus pecados a la gente, como abandonó al pueblo de Israel, por eso hasta el día de hoy no conocen, no creen en el Señor Jesucristo, no se han vuelto a Dios. Hermano, para mí esa es la peor manera en la que Dios revela su ira, y yo le pediría al Señor que nunca jamás en su vida revele esa manera, esa forma de ir hacia mí. Porque si Dios no me refrenara, yo no estuviera aquí. Si Dios no nos refrenara, amados hermanos, no estuviéramos aquí. Usted sabe, analice bien en su mente dónde usted estaría. Usted lo sabe. Yo lo sé, no lo de usted, lo mío. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver con qué Dios o contra qué Dios revela su ira. ¿O contra quién? El versículo 18, todavía seguimos en el 18, dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Es decir, que no es contra toda impiedad e injusticia y ya. No, de los seres humanos. Para que entiendan que el problema es contigo y conmigo. Es con todo aquel que hace iniquidad. El hombre debe entender que Dios revela su ira. ¿Por qué? Porque es injusto e impío. Esa es la única condición que el hombre debe tener para que Dios derrame su ira todos los días sobre él. Que no reconozca a su Señor como Salvador. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la impiedad? La impiedad indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero a un Dios verdadero. El hombre se rinde culto a él mismo, pero no a Dios. El hombre impío no quiere saber de darle tributo a otra persona que no sea él mismo. El hombre impío no quiere dar gloria a Dios. No quiere glorificar al Señor. No quiere dar gloria y honra al único Dios verdadero. Por eso se va detrás de otros dioses o se va detrás de su Dios personal, él mismo. Bendito sea el Señor.
Y dice el texto que Dios revela su ira contra toda injusticia de los hombres. La injusticia indica y se refiere al resultado de la impiedad. El resultado de que una persona no honre a Dios es que sea injusto, es que practique la injusticia. El resultado de que el hombre viva una vida de impiedad, que no haga lo que hace para dar gloria a Dios, es que cometa injusticias. Podemos definirlo muy fácil. Aquella persona que le roba al pobre, ¿está recordando lo que dice la palabra de Dios? ¿Está dando gloria a Dios? No. Por ende, esa impiedad de no dar gloria a Dios está revelando la injusticia. Está resultando en injusticia. Los hombres que hoy hacen mal a los demás, los hombres que hoy venden comida, por ejemplo, dañada, con químicos, con cosas que saben, doctores que recetan pastillas que saben que en vez de sanarte te van a empeorar. ¿Están recordando la palabra de Dios? ¿Están dando gloria a Dios? ¿Están recordando que hay un Señor en el cielo que debe dar gloria con todo lo que hace? No, de ninguna manera. Por ende, el resultado de esa impiedad es la injusticia. Bendito es el Señor. Por eso Pablo aquí dice, contra toda impiedad e injusticia, porque el impío es injusto. El que no da gloria a Dios practica la injusticia. Por consecuencia, bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver por qué Dios revela su ira. Todavía seguimos en la dinámica, amén, que se usa para exponer un texto de manera detallada y que no queden huecos. ¿Por qué Dios revela su ira? De esa ira que vimos que dice que Dios está revelando. ¿Por qué Dios la revela? El texto lo dice. Vamos de nuevo al texto. Bendito sea el Señor. Dice el texto al finalizar, o bueno, vamos a leerlo desde el inicio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué Dios revela su ira? Porque obstruyen con su maldad la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cómo ellos obstruyen o detienen con injusticia la verdad? Bueno, por medio de aferrarse a su pecado. Cuando el hombre se aferra a su pecado, está diciéndole no a la verdad de Dios y sí a la mentira del diablo. Está diciéndole no a lo que Dios dijo y sí a lo que el diablo le susurra, o a lo que su concupiscencia lo mueve a hacer. Por eso obstruye la verdad. Por eso obstruye la revelación de Dios. Por eso no llega al conocimiento de la verdad. Por eso Dios revela su ira contra ellos. Porque obstruyen, porque detienen con injusticia, con su maldad, la verdad. Juan nos lo dice claro en el capítulo 3, versículo 39, justo después de decir en el versículo 16 que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo eso no lo sabemos, amén. Pero dice que de tal manera Dios amó al mundo, para después en el 19 decir que esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, que Dios amó al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Dios amó al mundo, pero el hombre no quiso. Y esta fue la consecuencia. Bendito sea el Señor. Dios amó al mundo, pero el hombre prefirió más la tiniebla que la luz. El hombre prefirió más su maldad que la verdad de Dios,
que la luz de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué pasó eso? Porque sus obras eran malas. Las obras demuestran lo que hay dentro de nosotros. Nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras sí revelan lo que somos. Nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras revelan si somos salvos o si no somos salvos. Es decir, que las obras es una consecuencia de la salvación, no un producto de la salvación. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el versículo 19 ahora. Vamos a saltar del versículo que ya lo ilustramos y vimos cómo Dios revela su ira. ¿Contra quién o contra quiénes Dios revela su ira? ¿Por qué Dios revela su ira? ¿Qué es la ira de Dios? Ya hemos visto detalladamente por qué Dios dice que revela su ira contra toda impiedad de los seres humanos. Ahora, viendo el versículo 19, dice aquí Pablo: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. ¿Cómo se los ha revelado? Versículo 20 lo dice claramente. Porque desde el cielo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, que Dios le hizo evidente a los hombres, Dios se hizo evidente ante los hombres por medio de su creación. La creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. Por eso dice el salmista en su capítulo 19, versículo 1, todos nosotros no sabemos este texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Todo lo creado nos dice o nos apunta ¿a quién? A Dios. A que hay un Dios creador, a que hay un Dios que existe desde antes de la eternidad. Un Dios eterno, un Dios pre-creación. Bendito sea el Señor. Dios se le ha revelado a los hombres. El hombre no tiene excusa. Y en este caso Pablo se está dirigiendo a los gentiles que vivían de una manera inmoral e impía, dice el texto, e injusta. Y no adoraban a Dios, sino que adoraban a dioses paganos, que no reconocían al único Dios verdadero. Entonces, Pablo le dice: ustedes no tienen excusa porque Dios se le ha hecho evidente a ustedes. Ustedes no tienen excusa de no dar gloria y tributo a Dios, porque ustedes conocen a Dios. Lo que lo niegan, lo reprimen, porque no quieren un Dios que los juzgue. Porque no quieren un Dios que lo condene. Eso es lo mismo que hoy estamos viendo. Hombres que dicen que Dios es malo, que Dios ha matado a mucha gente, que Dios ha hecho esto y aquello, que no quieren creer en Dios, porque si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en África que pasan hambre? En verdad no es por eso que ellos no quieren creer en Dios. Ellos no quieren creer en Dios porque saben que si se someten a un Dios santo no van a poder vivir de la manera que están viviendo. Si se someten a un Dios verdadero, si reconocen a un Dios, saben que su conciencia los va a juzgar todos los días por su pecado. Es por eso que no reconocen a Dios, no porque no lo han visto. Hay gente que dice: muéstrame a Dios. ¿Dónde está? Sí, Dios está. Se te hizo evidente por medio de la creación. Se nos hizo evidente hace 2000 años por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, que hizo milagros en la tierra, que hizo señales y prodigios. ¿Para qué? Para que el hombre creyera que Él vino de Dios. Y aún así no creímos. ¿Qué dice el texto? Bendito sea el Señor, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad que la luz. Es decir, que no fue que ellos no vieron la luz. Ellos vieron la luz, pero prefirieron su oscuridad.
quisieron más su pecado, quisieron más su maldad. Por ende, el hombre, amados hermanos, no puede decirme que Dios no se le ha revelado. Dios se le ha hecho evidente. Porque los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria del Señor. Cada vez que tú miras para el cielo, cada vez que miras para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, ves a Dios en toda la creación. Es imposible que todo esto haya salido de la nada, porque la misma ciencia dice que de la nada, nada sale. Es imposible que una partícula diminuta hubiera supuestamente explotado y creado todo lo que hay. Es imposible porque primero, ¿quién puso la partícula diminuta ahí? ¿Salió de dónde? Ah, de la nada. Entonces no, porque de la nada, nada sale. Hermanos, así que si alguien aquí dice que no cree en Dios porque no se le ha revelado, déjeme decirle con todo amor, usted es un mentiroso. Bendito sea el Señor. Usted es un mentiroso. Si yo dijera el día de mañana que Dios no existe, aún habiendo predicado durante tantos años, yo sería otro mentiroso. Bendito sea el Señor. Porque desde la creación del mundo, amados hermanos, las cualidades invisibles de Dios, ¿cuáles son esas cualidades invisibles? Su eterno poder y su naturaleza divina. El poder, porque todo lo creado tuvo que tener el atributo de un poder que lo hiciera. Y su naturaleza divina, bueno, porque el que lo tuvo que ser alguien eterno y divino. Se perciben claramente a través de lo que Él creó. De manera, por consiguiente, que nadie, absolutamente nadie, sobre la faz de la tierra, ni aun los que no han escuchado del Evangelio, tienen excusa. Los que viven en una tribu, en un lugar donde no se ha escuchado el Evangelio, no tienen excusa, porque Dios se le hizo evidente por medio de lo que ellos ven todos los días. Bendito sea el Señor. Es decir que no hay excusa, amados hermanos. No hay excusa para nosotros evitar que Dios siga derramando su ira sobre nosotros. No hay excusa. ¿Por qué? Porque sí conocimos a Dios. Es lo que dice el verso 21. Me voy a pasar ya para los textos que va a tener que explicar mi pastor, pero solamente para ver el contexto. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pablo está diciendo que lo conocieron. Lo conocieron. Los de la tribu lo conocen. Los del Amazonas lo conocen. Pero ellos no le quieren dar gracias ni darle gloria. Por eso no lo quieren honrar. ¿Qué es lo que quieren hacer? El texto lo sigue diciendo. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿O por qué fue que su corazón se oscureció? Porque la consecuencia de no darle gloria a Dios es eso, que se oscurezca su corazón. Bendito sea el Señor. Que vivan entenebrecidos, en tinieblas. Es decir, mis santos hermanos, que Dios está dispuesto a quitar su ira de nosotros, siempre y cuando nosotros le glorifiquemos y le demos gloria y le demos gracias. Porque para eso Él se reveló en Jesucristo. El hombre decía, Dios no se me ha revelado. Tu Dios, el Dios que tú crees, muéstramelo, ¿dónde está? Él vino y se te mostró hace 2000 años y aún así no le crees.
Él se te hizo evidente hace 2000 años y aún así no le crees. Es decir, amados hermanos, que no hay excusa. Nadie tiene excusa, ni el judío ni el gentil, de no reconocer a Dios como su Salvador y de no darle gloria. Él se nos hizo evidente por medio de todas las cosas hechas. Él se nos hace evidente todos los días por medio de nosotros poder respirar, por medio de nosotros tener trabajo, por medio de nosotros tener aliento, por medio de nosotros tener ropa. Bendito sea el Señor. Él se nos hace evidente. Así que, mis santos hermanos, la ira de Dios está rebelándose contra la humanidad. No es porque Dios es un ser airado que responde en ira sin meditar, sin premeditar lo que hace. No es porque Dios es un enojón, o como algunos lo dicen, no, yo creo más en el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era malo. El del Nuevo Testamento dijo que nos amemos. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que el que no conoce la Biblia, el que no conoce la palabra, el que no conoce hermenéutica, el que no conoce exégesis, el que no conoce teología, va a pensar que son dos dioses diferentes, porque Dios en el Antiguo Testamento respondía en ira ante la maldad del hombre y en el Nuevo Testamento menguó su ira. Pero ¿acaso no se preguntan por qué menguó su ira? No que no está, se está revelando todos los días, indirectamente y a veces directamente. Pero ¿por qué la menguó? Por su Hijo Jesucristo. Eso es lo que debemos ver. Es decir, que la ira de Dios no sigue revelándose como se revelaba ante los impíos del Antiguo Testamento, porque Él envió a su Hijo para eso. Para que ya no tuviera que hacerlo más, sino dejarle toda justicia, toda ira, para dejar que su Hijo sea el que juzgue a todos. Entonces su Hijo va a juzgar a todo el mundo en el fin de los tiempos. Él estará sentado en su trono y juzgará a todo aquel que no lo recibió. Es decir, que Dios no ha cambiado. No son dos dioses diferentes, sino que Dios optó por enviar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Y toda la ira que iba a derramar últimamente sobre nosotros, pues la derramó en su Hijo. Y ya su ira se apagó. No por completo, pero sí menguó. Bendito sea el Señor. Ahora le está dejando toda potestad al Hijo de juzgar. Y el Hijo también va a juzgar como Dios juzgaba en el Antiguo Testamento. No ahora, bueno, puede ser ahora, porque no sé si Cristo viene esta noche. Pero el hecho de que no lo esté haciendo ahora, no significa que no lo vaya a hacer. Cristo va a juzgar y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y va a mandar al infierno a todo aquel que no crea en Él. Porque dice el libro de Juan que el que cree en el Hijo no verá condenación, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo ya es condenado. Desde ahora está viviendo en condenación, no lo siente, pero está condenado. Cuando llegue el día del Señor, se consumará esa condenación. Pero lo que te evita vivir esa condenación es una sola cosa: cree en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibe o conviértete al Señor, conviértete de tu maldad a Dios, y Él tendrá misericordia de ti, te perdonará. Y no será de aquellos que van a ser condenados en aquel día del Señor. Bendito sea el Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu infinito favor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias porque en tu misericordia te ha placido rescatarnos de la ira de Dios.
volvernos a ti y que no seamos recipientes de esa ira que vendrá en tu día, Señor. Gracias, Señor, por lo que estamos aquí, que hemos entendido, Señor, que no hay nada que buscar fuera de ti, porque fuera de ti lo que podemos hacer es vivir una vida de constante asedio de ti por medio de tu ira. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y nos perdonaste de nuestros pecados. Así que ten misericordia, Señor, de todo aquel que en esta noche tal vez esté aquí, Señor, y todavía no te conozca, y todavía no se ha arrepentido de su maldad a ti. Haz que se vuelvan a ti, Señor, para que tú no sigas revelando tu ira sobre ellos. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.